es la que hay? Esto, otro episodio de Economía con Calle. Hoy estoy con Arnaldo Cruz, a quien hay que preguntarle ahora cómo puedo introducir, pero ese es otro tema. Y vamos a estar hablando de Abre Puerto Rico, vamos a estar hablando de think tanks, vamos a estar hablando de varias cosas de economía y de lo que está pasando con Abre y todos estos cambios que hay ahora mismo en Puerto Rico, en gente moviéndose de trabajo y cosas que están pasando. Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos, un placer estar contigo y con Economía con Calle. Siempre es un placer estar con ustedes y tengo unas noticias muy buenas para, para compartir contigo y con muchos de los compañeros que conocen del proyecto de Abre. Y estamos aquí para introducir a Kevin González, el economista Kevin González, que es el nuevo director ejecutivo de Abre Puerto Rico. El primer cambio de mando que tiene la organización desde que se fundó en el 2013, desde que se funda Abre Puerto Rico, ha estado siendo liderada por algunos de los cofundadores. Yo lo he estado liderando por los últimos 5 o 6 años. Así que esta es la primera vez que Abre Puerto Rico va a tener un director que no es uno de los cofundadores y estamos súper afortunados de que pudimos convencer a Kevin de que aceptara este reto de trabajar y liderar una de las organizaciones más importantes en Puerto Rico con el tema de transparencia y análisis de datos. Antes de que dejar a Kevin hablar y que le conteste a eso, tenemos un economista de verdad en el podcast, mano, ¿sabes? Como que ahora sí. pueden pelearnos. Ahora no nos pueden decir nada. Exacto. Kevin, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, Edgardo, y Hernando, gracias por la presentación. Nada, un placer estar aquí. A mí, yo creo que Hernando comentó algo interesante, que era convencerme, pero yo creo, ¿verdad?, que dentro de todo, pues yo llevo ya un tiempito trabajando con Abre desde el punto de vista de la Junta de Abre, y pues ocurrió pues esta oportunidad y creo que pues a la misma vez era una oportunidad para la organización y para mí quizás colaborar un poco y apoyar. El hecho de poder colaborar creo que puede ser algo bien bueno, y creo que Abre estaba llenando unos espacios que estaban vacíos genuinamente en Puerto Rico y todavía están vacíos, y creo que es una gran oportunidad para fortalecer eso y no solamente reforzar a Abre, sino reforzar todo el trabajo que organizaciones también como Abre están haciendo, y buscar esas colaboraciones. Creo que es algo importante. Qué bueno que mencionan lo de economista. Yo soy un poco agnóstico al tema de las profesiones, porque ¿verdad? Las profesiones son como los títulos de realeza que les gustan a los profesionales hoy día, pero la economía dentro de todo es una ciencia social. Le podemos poner todos los estribillos que sean, pero una ciencia social que incorpora así la misma gama. El problema es cuando la tratamos de hacer demasiado técnica, que nos olvidamos que los problemas son complejos. Por eso es que la economía de por sí es un tema que tiene que abarcar demasiadas cosas. Y qué bueno que ustedes tienen esta comunicación de genuinamente transmitir lo que en la propia economía sigue siendo un nicho bien pequeño y un grupo cerrado de personas que pues mantienen ese tipo de plática, vamos a decirlo así, esa narrativa de la economía en Puerto Rico. Yo creo que eso es un tema importante que hay que expandirlo y qué bueno que están estos programas para expandir esa narrativa. Sí, es un poquito, quizás estamos haciendo temas y quizás estamos elevando esto un poco más de lo que debe, pero cuando la Biblia escribía en latín y solamente los que sabían latín la podían leer y eran los pastores, ¿sabes? Esos son los economistas, yo creo que mucho en Puerto Rico, y las personas con profesiones bien especializadas que no, tú no sabes estadísticas como yo sé eso, no puedes hablar mi lenguaje, ¿sabes? Y todo esto lo mantengo bien arriba para sentirme yo bien elevado, pero no permitimos que el pueblo se entere y que el pueblo entienda, porque no, técnicamente eso no está 100% correcto. Nada más, ¿sabes? Si 90% del concepto está bien, we can live with that, para que más gente entienda. No, y yo creo que Abre hace mucho de eso, ¿sabes? Porque yo me acuerdo, hablando con Arnaldo, y ya que quizás entra un poquito el tema, cuando Arnaldo saca o Abre saca las notas, y es como que, tiene A, tiene B, tiene C, la gente de momento se empieza a quejar y como que no, que es una A, que es una B, que es una C, y es como, mira, esto no es una métrica precisa, quizás hay forma de hacer esto de una manera más precisa, pero el pueblo entiende A, B, C, D, F. O sea, es como que por ahí yo creo que mucho de esto es comunicación. O sea, podemos hacer todos los estudios del mundo y si no los podemos publicar y comunicarlos al pueblo,
pues fallamos. Yo creo que habrá hecho muy buen trabajo haciendo eso. Yo coincido 100% y me imagino que Arnaldo puede contar muchísimas de esas historias y estoy seguro que en este podcast también se han hablado antes. Yo creo que uno de las aportaciones más importantes que ha hecho Abre es el tema genuinamente de llenar ese vacío de no solamente tener transparencia y acceso a la información, pero sino permitir el uso de la información, que es un nivel mucho más alto, porque datos hay. Yo sé que hay un tema de que genuinamente no están todos los datos que uno quisiera, pero en la economía, en la sociedad, en el día a día se genera una cantidad infinita de datos, muchísimo más que hace 10 años. Por eso alguna gente habla de la horizontalidad de la información hoy día. Pero el tema es que Abre logró crear herramientas que le dan acceso para que las personas puedan tomar decisiones, porque al final la información de nada nos sirve acumular, almacenar información si no le vamos a dar un uso. Y el hecho de tú poder desarrollar herramientas que le permiten a cualquier persona decir, bueno, yo voy a colocar a mi hijo en esta escuela o no, o yo tengo una serie de consideraciones distintas, es genuinamente lo que uno quisiera hacer con datos, porque buscar generar datos de por sí llevan los gobiernos probablemente por más de 20 años y estas inversiones en lo que le llaman e-governments, que llevan años generando y produciendo datos, pero si no hacemos nada con ellos y los dejamos quizás guardados o los dejamos en la academia o quizás no están los think tanks para que los puedan absorber o generar, pues nada pasa. Entonces Abre, yo creo que genuinamente ha logrado llevar ese discurso a un nivel más alto y darle herramientas para que la gente pueda usar los datos, porque hay unas desigualdades, no todo el mundo consume información de la misma forma. Gente lee cierto tipo de noticias, otros leen unas distintas. Entonces hay que buscar manejar esas desigualdades porque tampoco los niveles de educación son iguales y hay que reconocer esas diferencias en la sociedad y uno buscar dar herramientas que potencien cosas. Totalmente de acuerdo. Y los datos de Abre, y aquí es que yo creo que se complica porque uno usa todo el tiempo, pero son bien útiles en el sentido, por ejemplo, yo hace quizás 6 meses leí un artículo que decía que hablaba de Charlie Delgado, el alcalde de Isabela que está cogiendo para la gobernación, y daba unas datas de él de que no, él cogió el municipio quebrado y lo llevó y ahora está súper bien parado y bien superávit. Y yo dije, bullshit. O sea, este tipo tiene un tener un superávit como este en Isabela. Y lo que hice fue googlear Abre, ¿sabes? Entré y busqué el índice y, mira, sí, este tipo de verdad tiene, ¿sabes? Pues yo tuve acceso a poder fact-check a un alcalde y un artículo que antes simplemente no hubiese podido fact-check porque conseguir la era muy difícil y lo pude fact-check en el momento y decir, mira, es verdad, ¿sabes? Esta persona actually tiene un municipio corriendo de manera decente. Y yo creo que es importante que esto es un error que cometen, que pasa en la academia y está cambiando un poco, pero cuando se hacen estos estudios o estos análisis, pues usualmente se publica el paper, ¿verdad? O la herramienta, lo que sea, y los datos crudos, buena suerte consiguiendo esos datos crudos y por eso la ciencia social y la medicina y todos los estudios que se han hecho, ¿verdad? Científicos, pues han sido criticados porque pues, no proveen el dato y sin el dato tú no puedes replicar lo que está presentando el investigador. Y una de las cosas que ha sido una característica de Abre es que no te presentamos la grafiquita o el análisis o el paper, aquí están los datos, puedes corroborar si lo que nosotros publicamos es correcto y si quieres hacer un análisis mejor que el de nosotros, by all means, aquí está la información, aquí están los datos y es una práctica muy poco, ¿verdad? No es muy, no es muy típico. No es típico, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, pero en Puerto Rico particularmente. Así que quería mencionar eso porque ha sido una conducta de Abre, un comportamiento de Abre, de todo lo que hacemos compartir el raw data. Y Edgar, lo añado a eso, que los datos, uno por alguna razón, nuestro primer encuentro con los datos probablemente es en nuestras escuelas elementales cuando trabajamos con las matemáticas. Desde pequeño empezamos a crear unos bloqueos porque es difícil o lo que sea. O sea, hay un sesgo inherente de las personas, vaya, o sea, que no, los datos son difíciles, ese tipo de cosas. Pero hoy día crear herramientas que faciliten ese acceso y nos quiten esas gringolas, por decir así, yo creo que es lo que genuinamente puede potenciar muchas cosas. Yo tuve una experiencia en mis primeras clases de economía, un profesor nos dijo, bueno, muchachos, ustedes van a aprender algo bien importante en esta clase, y es que usted no argumenta contra los hechos, contra los facts en inglés. Y entonces después nos da un ejemplo, les voy a dar, el año pasado el Banco Mundial redujo la pobreza en tantos millones y este año se redujo en el doble. Entonces él dice, ¿verdad? Usted no va a contraargumentar con eso, porque esos son datos.
Pero entonces después te dice, pues les voy a decir el cambio que hubo entre la medición del año anterior y este. Y es que la definición de pobreza la cambiamos por $1. Pues ahora levantamos repentinamente, como cambié la definición, de momento hay muchas menos personas pobres. Pues hay una política económica detrás de los números. Y por eso la importancia de tú no solamente proveer la herramienta, sino, como comenta Arnaldo, dar los datos. Mira, cuestiónalo. Es como en la economía uno de los conceptos más importantes es la competencia. Pues, pues como los pesos y contrapesos en el tema constitucional, pues lo mismo pasa en la economía con la competencia. Pues prueba algo distinto y vamos a colaborar, y eso es lo que busca, yo creo, o lo que se persigue, que yo creo que en Puerto Rico deben haber 50 ABRE, genuinamente. Hay espacio para tantos más, que hay tanta posibilidad y tantos espacios para desarrollar herramientas e instrumentos que ojalá es lo que podemos continuar apoyando y seguir desarrollando. Para darle otro ejemplo a eso, o sea, si ni que estuviera aquí, Nick Pastrana, que estaba haciendo otro podcast en vivo ahora mismo y no puede estar aquí, pero él trabajó en Fortaleza bajo otros programas de Rocal o algo así, algo por el estilo, mientras estaba en la universidad, y siempre me hace el cuento de, mira, yo llevaba unos datos y me decían, no, pero eso no se ven bien, tráeme el year to year, el año sobre año. No, eso no se ven bien tampoco. Y si lo comparo mes a mes, y si lo comparo semana a semana, y si lo comparo así, y buscaban hasta que di cherry pick uno que se veía más o menos bien, o sea, un periodo de tiempo que se veía bien, o que se veía menos mal, y ese cogían y ese se lo mandaban al gobernador. Y él me dice, no, yo estaba trabajando en Fortaleza. O sea, eso está, o sea, aquí podíamos pedir datos y podíamos pedir, y lo que nos llegaba era esto, ¿sabes? Como que nos llegaban, y eso es bien importante, pero nada, moviendo hacia dónde se dirige ahora. Estamos en un año de elecciones. Las escuelas, lo que hay es un revolú masivo con la educación en Puerto Rico, porque o sea, hay estudiantes que no cogen clases hace 6 meses, que no pisan una escuela por entre los terremotos y esto que está pasando ahora, el coronavirus. ¿Hacia dónde se dirige ahora? O sea, ¿podemos esperar un informe de los municipios entrando las elecciones? ¿Podemos esperar algo de escuela? ¿Por dónde vamos? Pues mira, en el momento que entra Kevin a la organización, pues están pasando unas cosas bien interesantes. Las herramientas de ABRE que tiene, que las dos herramientas más importantes, que son el índice de municipios y el índice de escuela, el portal de darle nota a las escuelas públicas, esas herramientas se crearon con una subvención que recibimos, ¿verdad?, de fundaciones de afuera, porque aquí habíamos tenido retos con eso y finalmente la Fundación Banco Popular pues nos dio una subvención para el proyecto de la escuela. Esas herramientas se desarrolló esa infraestructura, la metodología, la investigación para crearlas, y el costo marginal de hacer de continuarlo. de continuarlo es bien bajo. Así que fue una decisión bien inteligente que se desarrolló todo para poder hacerlo más fácil de ser sostenible. Así que esas dos herramientas van a continuar. Todos los años se va a lanzar un índice de municipios y se va a hacer el portal de las escuelas, que se está convirtiendo en la herramienta principal que está usando hasta el Departamento de Educación, la Junta de Supervisión Fiscal, para evaluar las escuelas públicas y los municipios. Lo que la nueva frontera de ABRE, que comenzó hace este año, fue que nosotros decidimos indagar de por qué en el proyecto de las escuelas, por qué unas escuelas salen mejor que otras. Porque una crítica que nos hacían cuando lanzamos esta herramienta de Abre tu Escuela, que muchas críticas fue las que recibimos por todos lados, nos abandonó mucha gente que inicialmente eran fanáticos de Abre, que fue un momento muy solitario para nosotros cuando lanzamos esa herramienta, aun cuando 150,000 padres la estaban utilizando, pero pues ciertos grupos y organizaciones pues no les gustaba la idea de que se le diera una nota. Le gustan los datos abiertos mientras no los tocan a ellos, ni tocan las cosas que, ni tocan sus beliefs, porque a todo el mundo le encantan los datos hasta que tocan tus beliefs y te dicen, mira, tú estás mal. Sí, pues eso mismo, pero pues nos criticaban de que, mira, pero ¿por qué una escuela sale bien y eso no le está dando ninguna herramienta al padre? Y hay que saber y hay muchas razones. Y yo le preguntaba, ok, ¿por qué una escuela sale bien? Y cada uno tiene una teoría diferente, pero pues no había ningún estudio que dijera, mira, una escuela sale mejor que otra por estas razones. Y yo le decía a las universidades que hacían las presentaciones, a las organizaciones que nos criticaron mucho, que trabajan temas de educación, mira, aquí están los datos, hagan un estudio ustedes, porque Abre no lo puede hacer todo. Y pues pasaba el tiempo, 2 años después, y nadie pues presentó un estudio, así que nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo nosotros, porque ya que más nadie lo ha hecho, pues fuimos a una fundación americana, le decimos, mira, nosotros queremos
buscar escuelas que están geográficamente cerca, con un perfil de estudiantes similar, quiere decir el porciento de estudiantes de pobreza y de estudiantes de educación especial, bien similares, están bien cerca geográficamente, pero hay una diferencia en desempeño en las pruebas grandísimas. ¿Por qué eso pasa? Pues con los datos que tiene el Departamento de Educación a nivel central, no tenemos suficiente información para hacer un análisis robusto, estadístico, econométrico, para poder encontrar esas variables que están afectando el desempeño. Así que decidimos ir a las escuelas físicamente y colectar esa información, poder entender bien quiénes son esos maestros, quién es el director, quiénes son los padres, cuál es el ambiente escolar, cuáles son los issues, y esa información, pues escogimos 14 escuelas que estamos yendo, antes del coronavirus estábamos yendo físicamente, ahora estamos haciendo toda la investigación remota con los directores de escuelas, y esa información que estamos colectando, estamos esperando que nos ayude a entender mejor por qué unas escuelas salen mejor que otras en estas pruebas, aun cuando están en el mismo vecindario y aun cuando tienen características similares. Así que ese proyecto de educación está corriendo ahora, tenemos un equipo trabajando y ahora Kevin entra como director ejecutivo y va a estar liderando ese equipo que está ahora mismo trabajando en la investigación. Así que Abre está entrando a una dimensión nueva de su trabajo, al trabajo más investigativo, más allá de solamente transparencia o poner datos en el internet o herramientas tecnológicas. Así que estamos entrando a una área, y esa es una área que tanto la visión de Kevin como la visión que yo tenía antes como director teníamos de que había que profundizar en temas, tanto en educación y en otros. Kevin viene con una serie de experiencias, ¿verdad? Kevin viene del mundo de consultoría, estuvo más de 10 años en consultoría y trabajó en una de las empresas, bueno, la empresa de consultoría económica más importante en Puerto Rico, que es Estudios Técnicos, y tiene una serie de experiencias que van a ayudar a Abre a poder expandir más allá de las dos áreas que hemos estado trabajando y le hemos dado duro, que es educación y municipio. Así que esperamos que podamos añadir a tanto en el, más allá del tema de educación y municipio, otras áreas que podamos desarrollar herramientas, índices y también estudios que profundicen para encontrar respuestas a muchas preguntas de por qué una cosa pasa y otra no pasa en Puerto Rico. Kevin, no sé si quería ¿Algo quieres añadir? Sí, bueno, yo creo que básicamente Abre, lo que ha narrado Arnaldo, es que Abre se ha logrado mover en la cadena de valor de datos. De principio comenzaron colectando y recopilando información, luego publicando esa información, después desarrollando índices o herramientas con esa información, y ahora está buscando por qué ocurren esos resultados. Ahora estamos en la pregunta de por qué ocurren las cosas. Eso genuinamente lleva, yo creo que puede llevar a Abre como organización a un nivel mucho más alto en profundizar algunos temas que deberían genuinamente estar atendidos por la academia. En los países desarrollados, estos temas y los sistemas existen para que ya sea la academia, otras ONGs que son especializadas en este tipo de casos, los trabajen. En Puerto Rico, por el tema de que no hay tantas organizaciones que trabajan en estos asuntos, Abre entonces entra a esa movida, y yo creo que en la medida que logremos... ¿Y por qué, Kevin? Yo creo que, ¿por qué tú crees que hay un vacío tan grande en estos temas en Puerto Rico a diferencia de Estados Unidos? Yo creo, bueno, número uno, yo no simplemente es que pienso, sino es que yo estoy convencido que la desinformación en Puerto Rico es deliberada. O sea, llevamos años buscando deliberadamente de evitar que la información se propague y se difumine por las razones que sean. Ahí tenemos unos problemas estructurales desde el punto de vista de la academia, que los incentivos quizás que están, ya me meto en temas económicos, que están diseñados para la producción académica quizás no son los mejores, y no hemos incentivado que ocurran esas actividades de investigación. Y por otro lado, también hay un tema que no le hemos dado publicidad suficiente a la actividad académica. En Puerto Rico sí hay unas áreas bien exitosas en investigación académica, particularmente tienes recintos como ciencias médicas, que producen una cantidad de conocimiento sumamente alta. De hecho, cuando la comparas con otras instituciones, pero en no ciencias es igual. naturales, pero en ciencias naturales claro, más que en ciencias sociales. Y los incentivos siempre han estado puestos en esa área, incluso mucho más que en las sociales, particularmente en Puerto Rico, por todo nuestro tema de industrialización y la estrategia de desarrollo que ha perseguido el país. Pero por alguna razón, las instituciones públicas han relegado estos trabajos, incluso por incapacidades internas de las instituciones, a instituciones privadas. Entonces, por eso en Puerto Rico tú ves pues el plan de X cosa para desarrollar este proyecto.
el estudio que investiga este otro tema de este otro asunto, muchas veces son hasta concilios de organizaciones privadas o de empresas privadas que se unen para tratar de hacer investigaciones. Por eso tú tienes gremios en Puerto Rico que son de los productores de información más grandes. Ante la falta de datos, ellos se tienen que juntar para recolectar datos para poder tomar decisiones. Exacto. Porque yo como empresa tengo que poder tomar decisiones basadas en algún tipo de datos. Tú tienes hasta gremios privados, organizaciones que consistentemente tienen que responderle a sus miembros de ese grupo proveyendo la información y estudios. Cuando eso en muchos países son los think tanks, las ONG, otros sistemas dentro del andamiaje político que tengan que producen esa información. A mí un día me sorprendió mucho que en Finlandia, para que tengamos un ejemplo, en la composición de la legislatura de Finlandia, ellos tienen una cosa que se llama el Comité para el Futuro. Y es un comité permanente de la legislatura que se encarga exclusivamente de investigar y hacer research para 10 años adelante. Y es un comité multisectorial y multipartita en el sistema finlandés. Y su único trabajo es buscar, mira, cómo va a estar Finlandia de aquí a 10 años, y todos los años tenemos que reunir este comité para investigar y desarrollar investigaciones de cómo vamos a futuro. En Puerto Rico, esa capacidad de ver y hacer estas investigaciones a profundidad, particularmente las ciencias sociales, la hemos abandonado. O sea, yo creo que, ¿verdad?, pueden haber otro montón de explicaciones, pero sí lo que hemos visto es que en realidad son los grupos privados los que han recogido ese vacío, porque tú podrás decir, bueno, en el gobierno hay agencias que también tienen áreas de investigación, etcétera, pero en Puerto Rico esa cultura no está. En muchas agencias federales, para que tengan una comparación, tienen áreas robustas de investigación dentro de la agencia. En Puerto Rico conseguimos a la agencia como instrumentos que dan servicios y se acabó. No, pero es que las agencias también producen tecnología, información, innovación, pero ese papel pues lo olvidamos y lo relegamos y pues apostamos a que quizás con la academia, con algunos research. Volviendo quizás a la causa, sí. O sea, mencionamos las universidades, yo pasé briefly por el Departamento de Economía de la UPI. ¿A qué se debe más? O sea, okay, y no quiero generalizar, pero tengo que generalizar para hacerlo. La calidad de profesor que uno esperaría en una institución como la UPI, en el Departamento de Economía, no es la mejor, ¿sabes? Como que hay uno u otro profesor que está duro, pero en general es como que esto es una institución de primer mundo. Cuando la universidad, cuando yo venía de naturales y los profesores estaban duros, ¿sabes? Todo el mundo estaba duro. Todo el mundo hacía research, ¿sabes? Como que, y no puede ser salario porque los salarios son similares. Es que en parte será que le tenemos miedo precisamente a hacer esas investigaciones y a los datos, ¿sabes? Porque muchas de estas personas, y estoy generalizando 100%, o sea, no se tienen que asociar aquí conmigo, pero vienen con preconceptions y una forma de ver el mundo que cuando empiezan a analizar los datos y como se ha movido Puerto Rico, pues no son como ellos pensaban hace 20 años y no son lo que están diciendo hace 20 años, y como que no quieren ver los datos nuevos, no quieren investigar y sacar las nuevas verdades a lo que se vuelve el mundo, ¿sabes? Por no contradecirse lo que ellos dijeron en los últimos 10, 15 años, o es algo diferente, ¿sabes? ¿Por qué es que no está el talento no se está haciendo en las universidades? Bueno, yo creo que genuinamente el tema es estructural, es sistémico. En Puerto Rico la academia, particularmente la Universidad del Estado, la hemos visto como una maquiladora de producir muchachos, estudiantes y profesionales para ciertas industrias. Le perdimos el norte de que la academia es una institución de desarrollo económico y tiene que producir investigación. Y la investigación es lo que produce innovación. Entonces, los incentivos, los sistemas dentro de la academia están diseñados para que tengas que dar clases. Entonces, llega un profesor nuevo y probablemente ese profesor le van a dar 5 clases, 6 clases. Y lo del resto del departamento, pues quizás tiene unos niveles de comodidad más grandes, pero el sistema está diseñado para tú dar clases y graduar muchachos y no necesariamente fomentar la investigación y el desarrollo. Entonces, la investigación y el desarrollo la buscamos subvencionar con programas o grants externos que tienen sus condiciones. Entonces, relegamos eso. Bueno, cuando salga un grant de research interesante, pues solicitamos y vemos a ver si nos lo dan y eso es lo que va a subvencionar. Pero es que la institución internamente tiene que tener unos sistemas mucho más sofisticados para fomentar la investigación y el desarrollo. Y simplemente ese norte lo perdimos hace tiempo. Y tengo que hacer una corrección. Yo estoy bien claro en que la UPI es muy distinto al Colegio de Mayagüez. El tema de Mayagüez pues, puede ser distinto. Y quizás la experiencia allí tuya, Carlos, hubiese sido distinta. Pero por lo menos mi experiencia es que los profesores básicamente llegan a Puerto Rico profesores sumamente capacitados. Ese tema no es.
y llegan y son muy buenos en lo que hacen, aprendieron en universidades externas, lo que sea, en cualquier parte del mundo, pero entonces el conocimiento se queda en lo que estudiaron en 1980. Y cuando estamos hablando por ahí es que iba, por ahí es que iba cuando hablaba, porque yo tuve una profesora que era bien joven y era un palo, ¿sabes? Como se quería comer el mundo, como los profesores usualmente jóvenes que llegan y lo que quieren es comerse el mundo, pero as you got into World Professors, poco a poco como que me estaban enseñando algo que yo es como que, mira, ¿sabes? Yo leo de esto y yo sé que esa idea viene del 1975, pero ya hay 4 pensadores diciendo algo diferente. Si tú creas que eso es bien, pues cool, pero dime que hay 4 tipos más diciendo algo diferente también, para yo poder salir entrenado. O sea, que es algo que yo iba a añadir también que hay un issue underline todo esto y es la educación K12. Nosotros tenemos, y Abre lo ha reseñado varias veces, y me sorprende que no haya una revolución cuando nosotros decimos que en las escuelas superiores solamente menos del 15% de los estudiantes son proficientes en matemáticas. O sea, yo creo que uno debe pararse y pensar en eso, que en el sistema público el 85% de los estudiantes de escuela superior no dominan las destrezas de matemáticas. Eso debe, ¿verdad?, resonar y hacer a la gente molesta y hacer campaña y ponerse hashtags y camisas y encadenarse al portón del Departamento de Educación para demandar mejor calidad. Pero aquí en Puerto Rico, pues no. Y te digo, nosotros hemos tratado de crear apreciación del problema y no ha sido. Pero esos estudiantes se gradúan. Nosotros no tenemos un issue serio de graduation rate. O sea, más del 75% de los estudiantes se gradúan, que entran a 10º, y esos estudiantes entran a una universidad con destrezas muy deficientes en matemáticas. Y para poder estudiar economía, o sea, la economía es una matemática avanzada. O sea, básicamente está basado en la matemática, en el cálculo, ¿verdad? En la álgebra. Y entonces, eso es un problema que estamos teniendo, porque si nosotros no podemos graduar estudiantes K12 con las destrezas suficientes para poder entrar a un programa de estadística, economía, pues no vamos a resolver el problema con los profesores. Si traemos profesores de Harvard... Estoy de acuerdo contigo y volviendo quizás a mi experiencia, yo entré en naturales y todo el mundo el primer año estaba buscando research, pero todas estas personas, ¿sabes?, están cogiendo cálculo en primer año y dominando cálculo en primer año de universidad, ¿sabes? Que sí, es verdad, hay un capacity y los estudiantes pueden entrar desde cero a hacer research y ser útil para un profesor, porque un profesor también hay que entender, como menciona Kevin, hacer research no es sencillo, toma tiempo. Muchas veces las universidades utilizan a los estudiantes como el workforce, porque es un workforce barato, sino gratis, que actually te paga por estar ahí, por la experiencia. Y pues, si como dice Carlos, o sea, si el workforce no está, pues hacer research pues se complica, porque le añaden más y más workload al profesor. De acuerdo, o sea, quizás hay algo ahí que... Y el workload, Carlos, está siempre súper sesgado a dar clases y estudiantes, porque la universidad se concibe como su trabajo principal es graduar gente. Sin embargo, pues hacer investigación cuesta. O sea, también es un tema de vicios del subdesarrollo de Puerto Rico. Hacer investigación cuesta y hacer buena investigación cuesta más. Lo que sí es que no significa que no tengamos los recursos para hacerlo. Es un tema de prioridades. Ese es el tema de la economía, la escasez de recursos y movilizarlos al lugar adecuado. Pero yo creo que genuinamente hay un asunto estructural que por lo menos en la Universidad del Estado hay que fortalecer across the board, por todas áreas, de unos requisitos mucho más robustos a la hora de hacer investigación. Como tú dices, las historias de profesores nuevos, jóvenes que llegan a la academia entusiasmados de lo que aprendieron, vayan a hacer investigación, llegan a Puerto Rico y empiezan a darse contra la pared. Y empiezan a darse. Entonces hay una resistencia también de los que estaban antes. Como eso es cuando llega alguien entusiasmado a una agencia a trabajar. Mira, no trabaje demasiado rapidito porque es que eso nos afecta a los otros. Me hace verme mal, mío. Vamos a este ritmo, vamos con calma. Entonces, pues hay un tema estructural ahí, que es lo que estamos viendo eso. En la academia en Puerto Rico hay profesores, qué sé yo, llevarán 40 años dando clases, ¿tú sabes? Y eso es bien importante porque hay un montón de conocimiento acumulado, pero uno lo ha visto como en Puerto Rico eso ha decaído. En algún momento la UPR era el sitio de la experimentación. Es que para mí la investigación está atada a la cosa más importante, la experimentación. O sea, poca gente habla
que ¿verdad? En Puerto Rico importamos ron y es una de las producciones grandes de Puerto Rico, que las explicaciones más simples de eso es el bloqueo de Cuba que desarrolló Puerto Rico. Pero cuando esa oportunidad ocurrió, que el mercado americano entonces se abre a la producción de estas cosas, Puerto Rico desarrolló una estación experimental allí en Río Piedras, en el área del Jardín Botánico. Había una estación experimental de ron. Pues esa experimentación la perdimos. Y Puerto Rico tiene, acabas de dar en otro tema, Puerto Rico tiene espacios para estar experimentando, tiene unos tamaños perfectos. ¿Por qué no hacemos cosas en un pueblo pequeño y probamos si este sistema funciona allí antes de expandirlo al resto del país para X o Y cosas? O sea, la academia tiene unos espacios gigantes. De hecho, Puerto Rico completo es un espacio perfecto para Estados Unidos experimental, porque somos una isla, ¿sabes? Estamos encerrados. A diferencia de todos los otros estados, y somos una isla y técnicamente el lado colonial de que se puede discriminar en ciertas cosas, como que puede haber diferencia entre Puerto Rico y los estados, permite que sea un lugar especial para crear experimentos sociales y económicos, y pueden ser opt-in, y hay que tener cuidado con esto, y estoy claro que estoy diciendo, o sea, no me masacren, pero we are in a special place que podría ser un sitio bien lindo para eso. Como investigador, es cosas que uno tiene en la mente, pero no se atreve a decir. Yo no tengo problema, yo soy investigador, o sea, yo doy un podcast y ya. Porque la idea de poder hacer un análisis de impacto, ¿verdad? Si lo estás haciendo basado en comparar control y treatment, ¿verdad? Es que tú puedas aislar la gente, tener un grupo, hacerlo de manera random, ¿verdad? Y poder discriminar un programa de beneficencia social o lo que sea, y eso... O sea, por ejemplo, uno de mis pet peeves aquí, y sería bien hermoso en Puerto Rico, sería probar Basic Income en Puerto Rico. Tú puedes discriminar contra los estados y decir, los estados siguen con SNAP, vamos a probar Basic Income en Puerto Rico, que es algo bien progresivo, o sea, que bien pocas personas te van a poder decir, no, eso sería malísimo para los puertorriqueños, y probar realmente cuánto será el impacto, porque son 3 millones de personas en vez de 352 millones o 323 millones, estamos aislados, no puede venir toda la gente pobre en un estado y caminar y cruzar la línea y simplemente entrar al programa y sacarlo con todos los costos. O sea, es como que Puerto Rico es el perfect place to test something like that para los Estados Unidos. Y cosas como esas que me refiero, ¿sabes? No es experimentar con una revolución o algo por el estilo. Y es un tema. Puerto Rico, en sus momentos quizás de mayor pobreza, es cuando más experimentaba. En el momento en que Puerto Rico se estaba desarrollando, aquí estamos experimentando y haciendo cosas. ¿Verdad? Y que la gente no se confunda, no es que vengan a hacer pruebas con puertorriqueños para exacto, sí, no es ratones de laboratorio, no, exacto. estamos hablando de instituciones o desarrollar nuevos sistemas para atender las necesidades que hay en distintas áreas de la sociedad. Y estudios muy bien. Y estudios transparentes, que todo el mundo sepa qué está ocurriendo, que todo el mundo sepa, ¿sabes? Que no es algo shady, vamos a probar algo, ¿sabes? No, estás hablando de cosas serias. Pero hay un tema ahí, para terminar, en ese asunto, de que a mí me encanta una frase que hay un profesor de Harvard que se llama Roberto Mangabeira Unger, y él habla de un tema de la dictadura, de la falta de alternativa. Y es que pensamos que las instituciones que hay, los sistemas que hay son los que son, y lo que podemos es mejorarlos y cambiarlos un poco. No, la realidad es que tenemos que sacarnos que lo que está es lo que es. Entonces, ahí nos da ejemplo. Mira, pues quizás lo que hay que hacer es mejorar el Departamento de Educación, ajustar un botón. No, es que quizás lo que hay es que cambiar lo que estamos pensando como educación en su totalidad, completo, punto. Y esos cambios, los sistemas los rechazan, ¿sabes? Y por eso es que traer información es la única forma de romper el sistema. Me encanta eso y me deja transicionar un poco mientras mantengo el tema, porque ahora mismo el coronavirus está cambiando, nos está forzando a cambiar como vemos todos, y quizás es el momento perfecto para cambiar estas cosas o van a cambiar por naturaleza propia. Tú sabes, tú me dices a mí, la UP se ha quedado complacent, o la UPR como sistema se ha quedado complacent en ser este sitio que enseña personas, pero que no hace research. Y yo te digo, bueno, pues no va a sobrevivir, porque el coronavirus nos está enseñando que tú puedes aprender online, que la parte de yo enseñarte, de yo darte un diploma, los top universities del mundo lo van a tener que hacer el próximo año totalmente online, por lo cual Columbia, MIT, Johns Hopkins, Harvard, Stanford, todos se van a ver obligados a desarrollar programas que sean equivalentes del lado de enseñar a su programa actual de presencial, y una vez tú diseñas ese programa, yo lo puedo expandir. ¿Y para qué yo voy a estudiar en la UPI? Si puedo entrar al programa de Stanford de Economía, si puedo entrar al programa de MIT de Ciencias Naturales, para aprender biología.
entonces la universidad se convierte más viral el lado de research, porque eso tú no puedes hacer online, ¿sabes? Esa parte tú no la puedes hacer online. Igual con las escuelas, ¿sabes? Porque los maestros ahora están teniendo que montar módulos online y montar estas cosas online que antes hubiesen sido, o sea, jamás, esto no se puede hacer online ni por error. Ahora, para justificar el que están trabajando y justificar poder pasar los estudiantes, están teniendo que aceptar el hacer programas online ¿sabes? ¿Cuánto más me cuesta decir, pues yo voy a coger una clase de un maestro, que es el mejor maestro de matemáticas que hay en Puerto Rico, se la voy a pasar a todos los estudiantes del país y todos van a aprender de ese maestro. Y lo que tenemos entonces son teacher assistants ayudando en los salones y streamlining el proceso de educación del lado de aprender un skill específico. O sea, yo sé que una educación no solamente tú coges una clase online y saber 2 más 2, pero esa parte se puede streamline y el coronavirus nos está forzando a hacerlo. Y un punto ahí, yo creo que diste en la médula. Efectivamente, los sistemas de educación yo creo que le va a pasar como a las bibliotecas. Ese es así como yo lo veo, la mejor analogía. La biblioteca en algún punto era el lugar donde tú ibas a buscar información. La academia en algún punto era el lugar donde uno iba a buscar información porque ellos producían el conocimiento. Y la certificación y el stamp. Y hoy día, pues mira, no es esta academia nada más, es que hay 5.000 en el mundo y la información está allá afuera. Hay demasiado. Entonces, yo creo que las instituciones académicas de por sí tienen un reto, es cómo van a bregar con esa cantidad de información tan gigante que hay allá afuera. Entonces, lo único que les queda es moverse a producir conocimiento. Por eso es que la investigación es lo único que puede garantizar a la academia en largo plazo. Porque, bueno, si lo quieres ver hasta el numérico, la cantidad de personas que se van a seguir graduando en Puerto Rico cada vez van a ser menos. Sí. El sistema de por sí se está haciendo mucho más pequeño y tiene que convertirse a instituciones de producir conocimiento más que necesariamente graduar personas. Entra a edX o a Coursera y hay bachilleratos de Ivy Leagues que ya están 100% online. O sea, el bachillerato completo que te da un degree y no tuviste la experiencia, estás en la universidad, qué sé yo, pero un Ivy League School, ¿sabes? Tú compara eso, no hablar de tu nombre, compara eso con un grado de la Inter o Sagrado o de la UPI. Tú sabes, tú dices yo me gradué de Penn State y a nadie le importa comparado con la UPI Sagrado o la Inter y tienen el mismo precio. Y ahí, fíjate, las universidades que no son top van a tener un trabajo bien difícil justificando el por qué yo voy a estudiar a ella. Y hay un tema incluso detrás de eso, y es que, ¿verdad? A pesar de que hay muchas instituciones buenas, ya sea en Puerto Rico o fuera, Puerto Rico tiene que, como parte de su sistema de desarrollo económico, tiene que tener buenas instituciones porque los problemas del país son locales, punto. Entonces tú tienes que tener investigación local, o sea, uno puede importar conocimiento, pero siempre lo tienes que adaptar, modificar, poner un mejor uso, lo que sea. Y eso tiene que ocurrir aquí. Entonces nos tenemos que obligar, vamos a bajar los incentivos, todo el sistema de graduar gente y vamos a movernos a investigar porque todas estas cosas o estos estudios que están llegando de afuera los tenemos que probar aquí, porque aquí quizás las cosas funcionan distintas. Entonces el coronavirus lo que nos ha demostrado es eso. Quizás estuvimos muchos años como que, pues no, hay que reducir fondos en estas áreas de investigación, el sistema público, pero ahora de momento, espérate, es que las instituciones las necesitamos, es que necesitamos lo que produce la UPI para ver cómo es que este virus se riega aquí, porque después que pase esto, van a haber años de investigación de por qué aquí corre distinto que en otros sitios. Y que se quede el conocimiento aquí, porque el problema que hay es que cuando son consultores externos, ¿verdad? Pues porque, ¿verdad? No pun intended, pero o sea, ese es un problema que tiene el gobierno de Puerto Rico, que históricamente gran parte del trabajo, ¿verdad? Importante, sustantivo, en los últimos 10, 15 años, pues han sido consultores externos y eso tiene unas implicaciones de que, pues, no hay, ese knowledge transfer, pues, no se da de una manera, ¿verdad? Más natural y asegura de que ese conocimiento se queda aquí. En economía, Hernando Edgardo, había un profesor hace años, yo nunca lo viví, en la UPI, que se llama Leopold Kohr. Leopold Kohr estuvo en Puerto Rico, yo creo que más de 10 años, quizás 20, dando clases en la UPR. Cuando yo estudié economía en Inglaterra, Leopold Kohr era una figura gigante de la cual todo el mundo hablaba. De hecho, un discípulo de Leopold Kohr fue un premio Nobel de economía eventualmente. Y ese señor dio clase en Puerto Rico por 20 años en el Departamento de Economía de la UPR, de Río Piedra, y Puerto Rico importaba esos conocimientos y esos talentos y lograba hacer transferencia de conocimiento local, porque de Leopold Kohr habrán sido discípulos un montón de personas hoy día. Y Puerto Rico tenía ese balance y era un lugar que la gente venía a investigar y porque era el lugar atractivo de la investigación. Yo creo que después de María, fíjate, yo hasta cierto punto, como dirían, The Puerto Rican Question se tornó de momento un tema sexy a nivel internacional y quizás
hubo de momento una mirada a las personas, oye, vamos a investigar qué está pasando en Puerto Rico, vamos a investigar, vamos a hacer research allá, que pueden haber cosas interesantes. Y, ok, moviendo un poquito quizás, estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Como que tenemos que meter más ahí. ¿Dónde entran entonces si las universidades están fallando y se nos hace bien difícil, ¿sabes? Porque todas son privadas y pues tienen intereses privados, otras son, ¿sabes?, del Estado, y pues con medida de Estado es complicado. ¿Dónde entran los non-profits? ¿Dónde entran los think tanks? Porque aquí también vemos algo que en Puerto Rico no hay think tanks. O sea, quizás hay uno o dos que funcionan como think tanks, tienen operaciones pequeñas, pero no vemos esto que pasó en Estados Unidos, que left and right hay un think tank y gente que se le paga para sentarse a figure things out. O sea, no solamente para recolectar los datos, sino para... Ajá. Pero no solamente para ¿sabes? Para crear pensamiento o debate, ¿sabes? Muchos de estos think tanks hacen estudio propietario, o sea, que eso Sí, es sí, sí. algo, ¿verdad? Y ambas son importantes porque, ¿sabes? Un país que no se está haciendo preguntas, ¿sabes? Un país que no está buscando aprender más, está estancado y no se va a mover, ¿sabes? Eso hacen falta ambos lados, hacen falta la gente que está haciendo research todo el tiempo y sacando datos, pero hacen falta los big thinkers, ¿sabes? Hace falta un lugar que esas personas se puedan sentar y simplemente pensar y mover la sociedad hacia el frente. Y hay una realidad que es que los think tanks o estos centros de investigación a través de organizaciones sin fines de lucro tienen una agilidad que muchas veces ¿verdad? La academia no tiene ese lujo. A la academia le pagan por pensar y tú puedes tomar mucho tiempo y quizás dentro del mundo de las ONG y los think tanks tú puedes producir contenido con mucha más agilidad y simplemente empezar a provocar preguntas. Y el trabajo de las democracias más desarrolladas es que efectivamente tienen unas ONG bastante robustas que buscan crear competencia entre el Estado, la empresa privada, la misma academia, porque tú al final del camino estás inyectando conocimiento para que alguien lo debata. Entonces pones a todo el mundo a hacer la pregunta y tiraste una pregunta, le buscaste una respuesta, quizás no le agrada a alguno, pero funciona para empezar a comenzar el debate. En Puerto Rico esa cultura lamentablemente está, número uno, siempre decimos el gobierno tiene la culpa y número dos, pues las organizaciones que hay son pocas, necesitamos mucho más. Y yo creo que ahí Abre tiene un gran espacio para colaborar no solamente con otras instituciones, sino seguir desarrollando conocimiento en áreas bien específicas. Pues yo creo que Puerto Rico tiene planes suficientes, ¿verdad?, para muchas cosas, pero tiene que buscar respuestas a preguntas que llevamos años tratando de resolver y no acabamos de cambiar. Y tenemos que hacernos unas preguntas contemporáneas. En Puerto Rico no podemos seguir haciéndonos las preguntas de hace 20 años. Y lamentablemente es el discurso que se repite. Seguimos haciendo las preguntas, si cambiáramos en nuestro tema político, eso cambiaría las cosas. Mira, quizás esa es la pregunta que nadie se tiene que hacer. Vamos a empezar a hacernos unas preguntas más inteligentes, una pregunta que quizás no tenga unos resultados tangibles, porque al final el trabajo de estas organizaciones es buscar cambiar la calidad de vida de la familia o las personas de alguna forma. O sea, esto no es una pasión intelectual, no, ese trabajo de la pasión intelectual la va a tener la academia, ese es su rol. Pero acá tenemos que poner cosas tangibles, concretas, directas, que les sirvan al ciudadano y a las distintas organizaciones. Me gusta. Concurro. Exacto. Mira, y Arnaldo, vamos a ver un poquito a ti, ¿sabes? Te voy a poner el spot. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Yo sé que no quieres hablar bien cerca de eso, pero ¿cuál es el rol que vas a hacer? Bueno, pues se me dio la tarea de crear un nuevo departamento de investigación y análisis de política pública en la Junta de Supervisión Fiscal. Una área que, pues, la propia Junta, la propia directora ejecutiva ha reconocido que hay un vacío en eso y que quizás gran parte de ese trabajo lo han hecho los consultores externos. Y es una oportunidad de que esa capacidad esté in-house y con talento local, ¿verdad? Con gente de aquí de Puerto Rico que conocen los temas de política pública de Puerto Rico y que una cosa que pasa en las organizaciones que trabajan temas fiscales y presupuestos es que usualmente pues están trabajando cosas para ayer, ¿verdad? No hay el tiempo para poder darse ese lujo de profundizar sobre una área y poder investigar. Y pues en la Junta pues no tenía ese espacio porque todo es para ayer. Entonces, pues... Sí, estamos apagando fuego constantemente y no estamos haciendo algo... Y el plan fiscal y la legislatura está haciendo una cosa, la agencia está sobre presupuesto, todo eso. Así que
estas conversaciones que estaba teniendo con la directora ejecutiva, con Yaresco, era porque cómo podemos crear ese espacio dentro de la Junta para poder darnos ese tiempo para profundizar e investigar sobre los diferentes temas y proveer recomendaciones basadas en fundamento, en análisis de datos y en investigación. Y soluciones a largo plazo. Exacto. ¿Funcionaría algo como el GAO? O sea, lo que estamos viendo es algo similar. Son unas conversaciones que tuvo con la directora, ¿verdad? Como es una organización bien particular en Puerto Rico y no tenemos los recursos para contratar cientos de personas como en el GAO, pues lo que se está haciendo, se están trayendo elementos de diferentes organizaciones. Del GAO se van a traer ese framework que tiene el GAO para hacer investigaciones sobre agencias y sobre el cumplimiento de agencias con mandates, en este caso con el plan fiscal, que es un mandate, ¿verdad?, para las agencias. Así que se estarían haciendo unas investigaciones bien similares al GAO. En cuestión de política pública, pues hay una área de política pública en el CBO, en el Congressional Budget Office. Así que estamos aplicando ese framework que usa el CBO para investigar sobre temas de política pública dentro de una agencia que trabaja temas de presupuesto. Y estoy también borrowing de think tanks, ¿verdad? Así que think tanks como Brookings, American Enterprise Institute, ese tipo de trabajo de producir policy briefs y op-eds sobre diferentes temas, pues también se está. Así que una combinación de elementos del GAO, elementos del CBO y elementos de un think tank, todos, ¿verdad?, mezclados. A mí me tripa mucho y me gusta mucho la conversación aquí porque yo creo que lo que va a producir ahora y lo que ya ha producido, parte del problema es que nunca se traslada al operation del gobierno. O sea, como que no hay una agencia que lo vea y lo pueda coger y traducirlo a lenguaje legislativo constantemente, ¿sabes? Y build from that. Y quizás sí, Abre hace dos cosas, ¿verdad? Que no va a poder hacer la Junta y que no va a poder hacer el gobierno, ¿verdad? Quizás sí en algún momento, pero abre esa conexión entre el policy y la gente, ¿verdad? Porque al final del día, yo me acuerdo que cuando Alvin Quiñones, Elizabeth y yo, pues que somos los fundadores, estábamos hablando de Abre en el 2012 sobre esta idea. Decíamos, si nosotros hacemos un policy paper de 100 páginas con regresiones, análisis econométrico, una cosa bestial, y nos estamos dando palmas en la espalda porque, wow, qué brutal ese paper, pero nadie lo leyó y nadie le importó y no pasó nada como consecuencia de ese paper, pues entonces fracasamos. Entonces Abre un think tank, pero que su mayor importancia no es producir debate de ideas, sino es producir un cambio. Y para Abre, el cambio tiene que venir si los ciudadanos de una sociedad son los que están engaged. Grassroots driven. Exacto. Y nosotros pues siempre vimos de que cómo nosotros podemos traducir temas complejos para que la gente que no son economistas, que no son estadísticos, puedan participar y ellos mismos directamente engage con el gobierno para pedir el cambio. En vez de ahora hacer un paper y pedirle al gobierno que cambie, que sean los ciudadanos, ¿verdad? Para nosotros, el cambio en una sociedad va a ser más efectivo si se democratiza el debate de análisis de política pública, y eso es parte de lo que hace Abre, democratizar. Así que es un trabajo bien particular en Puerto Rico, en mi opinión, ¿verdad? Nadie lo hace, ¿verdad? Muy poco. Sí, en ese trabajo. Y yo creo que, ¿verdad? Yo voy a seguir en la Junta de Abre como fundador para ¿verdad?, seguir y seguir apoyando el proyecto, porque es un proyecto bien importante para Puerto Rico, y desde la Junta, pues, trabajar en ese rol nuevo. Así que son dos roles diferentes, son organizaciones que tienen diferentes recursos y diferentes objetivos y audiencias. Así que, pues es parecido el trabajo, pero son objetivos y audiencias diferentes. Pero sí, es que quería añadir, Carlos, es que también yo creo que ha habido un cambio también generacional, incluso en nuestras instituciones. Todo esto que está comentando Arnaldo es, ¿verdad? Qué bueno que Abre. Yo no tengo duda que tú eres más bajo que Arnaldo, porque Arnaldo, ¿sabes? Yo cuando me enteré de Arnaldo casi brinco.
Tiene experiencia acumulada, vamos a ponerlo así. Son cosas que deberían estar haciendo las distintas instituciones en Puerto Rico. O sea, Abre, no debe existir una razón para que instituciones, ya sea el Departamento de Educación o cualquier otra institución privada, esté publicando información como la que está haciendo Abre y sea algo mucho más común. Yo creo que esa transición generacional está ocurriendo en Puerto Rico porque hoy día todo el mundo tiene la capacidad de consumir información a través de sus aparatos móviles, la conexión digital, lo que sea. Y antes, yo creo que si todavía tenemos muchos managers en estas instituciones que son de una generación anterior, creo que hay una resistencia media natural a los datos, porque los datos se percibían, siempre eran como para fiscalizar. Los datos eran para hacer reporting y, bueno, algo van a encontrar en la auditoría, en la monitoría. Era un elemento fiscalizador. Y hoy día los datos nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Llevamos 20 años haciendo esta función y parece que no funciona. Está mal. Lo que estamos haciendo lo llevamos haciendo 20 años mal, pero eso no te lo va a decir nada que no sean los datos, porque la intuición, que es como estamos acostumbrados a operar, particularmente en Puerto Rico, que la informalidad es gigante. A nosotros nos encanta tomar decisiones, tú sabes, por la intuición. Eso es algo medio caribeño. Pero no podemos tomar decisiones informadas hoy día porque el margen de error de Puerto Rico es bien pequeño. Antes había espacio, la economía estaba creciendo. Tú tomabas una mala decisión en una institución, nadie lo sentía. Nada, era un grano pequeño. Hoy día, una mala decisión en cualquier institución explota. Es un evento gigante. Y el coronavirus le añade a eso, o sea, por eso es que estamos viendo tantos secretarios explotar en canto. O sea, antes tú podías tener un margen de error y quizás no tener la agencia más eficiente del mundo. Ahora cualquier deficiencia que tenga se ve masivamente, porque no tienen se nota claramente que no tienen la capacidad de ejecutar tu mandato. Que pues, o sea, en parte es un problema porque no están cumpliendo su mandato, pero en parte es bien bueno porque la gente se da cuenta de que, mira, esto realmente no funciona en ningún segmento del país. O sea, esto es un problema sistemático, todo está roto, hay que cambiarlo, no hay de otra. Nada, yo realmente creo que esto es bien positivo, mano. O sea, me gusta que Abre siga en manos buenas. A Arnaldo, aunque no le gusta el tema, me gusta que esté donde está, porque yo creo genuinamente que permite que más organizaciones como Abre se creen, que tengan más impacto, porque si ya la gente de arriba está viendo, ¿sabes? Como que tiene un mecanismo que pueda coger esos datos, utilizarlo y pasarlo a las manos que pueden hacer algún cambio, pues eso es bien necesario. O sea, yo creo que... y en esa línea estoy seguro de que el trabajo de Abre inspiró a la directora ejecutiva de que, tú sabes, de la Junta de Supervisión Fiscal, de que, wow, ese trabajo debemos multiplicarlo, ¿verdad? No, es que yo veo el trabajo y yo simplemente le pregunto, mira, ¿qué pasaría si esta organización tiene 5 millones de pesos en funding? En vez del funding que tiene. Es el trabajo de Kevin ahora, conseguir 5 millones. Es un gran reto, vamos a ponerlo así, es un gran reto. Pero genuinamente esto son cosas, es que uno lo ve en la historia. Puerto Rico hacía esto naturalmente. En Puerto Rico en algún momento había una oficina de servicios legislativos que tenía un programa de investigación bien robusto, tiene un presupuesto bien grande y no necesariamente estaba operando con toda esta mantra política que lo persigue hoy día. Y teníamos, eso está allí, existe hoy día, quizás es muy distinto a lo que era antes. No es muy distinto, Kevin, es muy distinto ahora. Tú quizás conoces un poco más, Arnaldo, pero teníamos instituciones diseñadas para estar pensando estas cosas. Pero hoy día podemos pasar y desarrollar legislación simplemente con la intuición de alguien o porque alguien encontró un reporte en una revista y dijo que eso es lo que tenemos que hacer, o vieron un proyecto de ley en otro país, mira, vamos a traernos para acá y se acabó. No, es mucho más complicado. Entonces, en la economía, o sea, de las destrezas más básicas, yo creo, en la economía es que tú sabes que todo está relacionado. El network effect, que le llaman en la economía. O sea, tú aprietas un botón aquí, algo moviste detrás. O sea, algo se cambió. So, el sistema de por sí necesita instituciones como Abre, como lo que estaba buscando desarrollar Arnaldo, en las distintas esferas que haya en Puerto Rico, que haya pesos y contrapesos, porque la investigación tampoco puede ser unilateral. Tienen que haber 20 personas. Y eso es algo bien interesante, o sea, el network effect, porque aquí no lo entendemos. Y el gobierno actúa como si no lo entendiera y punto. O sea, el gobierno piensa que, yo puedo aumentar este impuesto y ya. Y el único efecto que tiene es que aumentar los recaudos. O sea, tú estás cambiando incentivos de un país entero, de cómo consume y cómo se comporta el mover un impuesto. O sea, tú decir, voy a ponerle a que las empresas tengan que pagar 5 días más
de enfermedad a personas que tienen el coronavirus, eso ya cobró la gente, ¿no? O sea, estás quebrando patrón. Saludo a mis amigos CPA. Sí, que resuelven un spreadsheet, ¿sabes? Los son bien necesarios, pero no todo es un spreadsheet y se mueve lineal, ¿sabes? Las cosas no son todas lineales en la economía. Para ir acabando con funding, ¿cómo si alguien que vio esto y dice, bueno, esta organización está haciendo algo bien cool, puede ayudar a fondear? Y cómo, o sea, háblame de cuáles son los needs, de qué quieren hacer, cómo lo pueden hacer y qué hay próximo. Bueno, pues Kevin, voy Empieza a dar, y yo te sigo. Me sigue, ¿verdad? Este es la inauguración. Este es el paso del batón. Ya, estamos sí. en los últimos 100 metros de la carrera. La inauguración, ¿verdad? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, 501c3 federal, extensión local, ¿verdad? De Hacienda. Así que dependemos de donaciones de individuos y de fundaciones. Así que toda donación que se hace a Abre a través de nuestro portal, en nuestra página de internet, abrepr.org, pueden ir y hacer una donación y es deducible de tus impuestos federales o locales. Tenemos también una herramienta que permite, si tú quieres hacer una donación mensual recurrente, como tú y Nick lo hacen, ¿verdad? Pues la mía está a nombre de alguien. Ok, está bien. ¿No viste ese nivel nunca? No, hay una ahí, pero que no sé si era tuya, pero ¿verdad? Tengo muchos amigos que donan $10. Hombre economista. Está hombre economista. Ok. Puertorriqueño. Pues algunos hacen donaciones de $10, $20 al mes, ¿verdad? O se comprometen con un monthly donation. Si tú lo pones ahí, pones tu tarjeta y automáticamente te llega un recibo y ese recibo lo puedes usar para tu impuesto. Así que nosotros no aceptamos dinero del gobierno ni de la Junta de Supervisión Fiscal, by the way. So, la única manera y eso para mantener, ¿verdad?, la independencia de Abre, ni un centavo en los 7 años que llevamos, ni un centavo, porque hay gente que dice, que si lo de educación le dieron dinero del departamento, ni un centavo, el único intercambio que nosotros pedimos es datos. No nos paguen, denos los datos. Y así que para nosotros poder mantener la sostenibilidad de la organización necesitamos el apoyo de la gente, ¿verdad? Porque no podemos aceptar dinero del gobierno. Así que es importante que nos ayuden. Y añadiendo a eso, Carlos, una de las cosas que yo creo que a mí siempre me sorprendió de Abre es la capacidad que ha tenido, la agilidad de con pocos recursos hacer mucho. Entonces, eso es lo que nos demuestra, espérate, quizás las métricas de desempeño de la organización son bien altas y imagínense si duplicáramos el funding, que vamos a suponer con $100 hemos hecho 10, pues fíjate, quizás si lo duplicamos podemos todavía ser incluso más ágiles y podemos ser mucho más, tener un rendimiento más alto. Mi preocupación siempre del mundo de las ONG, y esto incluso como ciudadano, es uno está contribuyendo a una organización que tiene la percepción que incluso quizás tu donación va a acabar en gastos administrativos. Y Abre tiene un norte de que es en la ejecución, al revés, son un montón de fiebrú, no, vamos a encontrar respuestas, vamos a buscar las contestaciones a estas preguntas y tener resultados concretos, más allá de simplemente fondear una estructura administrativa, ¿verdad? Sumamente alta, compleja, ese tipo de cosas, sino que el norte de la organización es producir conocimiento. Claro, las cosas no ocurren en el vacío, las organizaciones no viven por sí solas, dependen de esos sistemas de ayuda, pero yo creo que la ciudadanía, como mejor lo puede interpretar, mira, nos quedamos mucho del gobierno, nos quedamos de todo, pues mira, quizás hay organizaciones que nos pueden ayudar a poner ese grano que pues le ponga un peso, espérate, es que quizás el policy maker cuando vaya a tomar la decisión encuentra a una herramienta de Abre y como estaba diciendo Arnaldo, pues ahora puede tomar una decisión un poco más informada, porque un problema gigante es que aquí ni las instituciones privadas ni públicas comparten información entre ellas. Eso pasa todo el tiempo. Tú puedes tener al Departamento de Hacienda manejando un montón de información y tienes una agencia que maneja información igual de importante y no sabe nada de lo que está haciendo la otra. Y eso nos pasa en muchas otras áreas de la economía y por eso es que Abre puede ser una oportunidad para genuinamente contestar esas preguntas que nos sirvan para cambiar cómo estamos haciendo las cosas, que yo creo que es el tema más importante, es descubrir cómo podemos hacer las cosas distintas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no está con nosotros, ¿sabes? Nosotros nos quejamos siempre de los impuestos, y cuando digo nosotros es el pueblo, o sea, nos quejamos de los impuestos, pero la única forma de fiscalizar los impuestos
es uno, comprando el periódico, paguen por sus noticias, no las cojan de gratis, porque cuando las cogen de gratis, los periodistas no cobran, no pueden investigar. Y dos, ¿sabes? Dándole herramientas a los mismos periodistas y a los mismos políticos que los que las dan estas organizaciones como ustedes, para que puedan tomar mejores decisiones, ¿sabes? Para que los 2 o 3 que no son corruptos y están allá arriba porque realmente quieren ayudar, tengan las herramientas necesarias para poder ayudar y la información necesaria. Así que yo lo veo como una aportación para hacer que mis impuestos funcionen mejor. Y si no lo hacemos nosotros como pueblo, pues nada. Y los empresarios grandes del país, coño, o sea, si queremos poder tomar decisiones como empresarios y crecer, nos hace falta datos. Yo creo que nos hace falta una mejor empleomanía que venga mejor educada desde high school, por lo cual, ¿sabes? No hace falta que los alcaldes sean más eficientes. Vamos a meter mano. Y hay unas buenas garantías, yo creo, desde el punto de vista de ABRE como institución, y es que muchas ONG, lamentablemente, a veces están más mezcladas con el sistema privado que de lo que deberían. Entonces, tú tienes muchas organizaciones que dan ¿verdad? Y llenan un vacío y proveen unas ayudas bien importantes, pero son casi participantes activos del sistema, ¿verdad? En términos grandes. Entonces, tú tienes ABRE, que es una organización bien pequeña que ha ido creciendo y desarrollándose, así que tiene una garantía que viene genuinamente desde abajo. No es el producto ¿verdad? De ya una institución que estuviese formada y desarrolló esta estrategia, sino que viene desde abajo, y por eso yo creo que está acostumbrado a responder bien efectivo en el uso de su fondo y en su base de personas que lo apoyan. Yo creo que eso genuinamente, yo creo que habla de una organización. Quizás podría hacer mucho más si efectivamente la gente así lo ve. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias, Kevin. Kevin, ya Arnaldo lo sabe, pero también tienes tú un espacio aquí cuando quieras anunciar algo, hablar de cualquier tema que se te ocurra. Tenemos un podcast, lo tenemos que hacer todos los sábados, así que no hacen falta temas. Estás más que bienvenido. Me encanta hablar de economía cuando quieras. Me encanta hablar de economía, así que gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por el blog. Claro, amigo. O sea, hay que ayudar. Esto fue Economía con Calle. Suscríbanse en Spotify, en Apple Music, busquen abrepr.org y den 10 pesitos al menos, o sea, 5 o 1, lo que tengan, y pónganlo mensual para que lo puedan proyectar ellos bien y los ayuden con algo. Y tengamos un mejor país. Gracias, nos vemos el sábado que viene. Gracias.